Hola a todos. En este día vamos a hablar sobre Washington, D.C. y su planificación como ciudad. Para comenzar, la historia de la capital de los Estados Unidos se podría tomar desde la vista de un contexto meramente político, ya que desde el descubrimiento de América en 1492, Gran Bretaña alzó la visión hacia una expansión de su reinado, llevándolo a un nuevo continente. Esto dará un alza al poder de la corona británica y que por tanto movería al resto del mundo a asentar y marcar su poder en el nuevo continente. Se pasa por diversos sucesos importantes e históricos, conflictos internos como la Guerra Franco-India, que fue un enfrentamiento dado entre británicos y franceses, el estudio de la línea Mason-Dixon, que dio una pauta al descubrimiento geográfico del nuevo continente que influiría en la definición de la nueva nación, e incluso el Tratado de Versalles. Estados Unidos no siempre fue el país que conocemos actualmente. En el pasado, era territorio de la Gran Bretaña en el Nuevo Mundo. Se conocía como las 13 colonias que tenía Reino Unido en la costa este de América del Norte. Las 13 colonias gozaban de un alto grado de autonomía, celebraban elecciones locales y a partir de 1750 comenzaron a colaborar entre sí, con lo que cultivaron un sentido de identidad compartido. Esto sirvió de base para desencadenar años después la revolución y el movimiento independentista. La rebelión se inició en 1775 y aunque la guerra finalizó en 1781, sería el Tratado de Versalles de 1783 el que asentará definitivamente al nuevo país. Cuando su constitución se aprueba en 1787, los debates se retoman y se intensifican a partir de 1789, ya que la discusión es sobre una cuestión delicada, es decir, la capital federal para la nación. Y surgen los primeros planteamientos y diseños para lo que sería la capital de esta nueva nación, comenzando con un primer acercamiento con el Plan Jefferson, describiendo qué debe tener la capital, y posteriormente estas discusiones se concretizan con el diseño del Plan L'Enfant. En la segunda parte se presentará qué ideas, principios y problemas dan origen a la propuesta o caso analizado. En ideas se tiene la creación simbólica e innovadora de una ciudad capital para la República Federal. Ser reconocida como un símbolo americano, un ejemplo en la imagen inferior que es la vista desde el patio de la Marina, siendo que desde este punto, que es al oeste del río Potomac, se puede visualizar el National Mall y especialmente el Capitolio, siendo un monumento reconocible por todas las vías de acceso a la ciudad. Ser neutral, es decir, que no perteneciera a un estado en concreto, siendo el único territorio legislado solamente por el gobierno federal. En Problemas se plantea la pregunta ¿dónde se emplaza la ciudad? Esta se localiza en algún lugar que se encontrara dentro de las 60 millas que ocupaba el río Potomac. Un área centralizada accesible por mar y tierra, con la finalidad de que se mantuviera una conexión con los estados del norte y del sur. Cercanía a puertos prósperos que facilitaran el comercio, siendo estos Georgetown en Maryland y Alexandria en Virginia. También que el río Potomac era navegable y permitía el acceso a través de los Apalaches al interior todavía no explorado, así como la posibilidad de expansión al oeste al trasladarse por el río. En principio se plantea que la nueva capital debería estar en la posteridad, la gran idea de los intereses patrióticos que la promovieron. Presencia de armonía artística en la ciudad como forma de conectividad. Toma de Versalles y el castillo de Chanteloup, elementos que embellecen la ciudad y que se organizan a partir de los monumentos existentes. En Chanteloup y Versalles se puede notar líneas rectas, verticales y horizontales que marcan el trazado en el que se organiza el terreno. Jardines para contemplar que se conforman por líneas perpendiculares a la traza general recta. Estas convergen creando plazas circulares
para lograr mayor conectividad en el conjunto. Y también se crean senderos en forma de V para crear en su unión una plaza mayor y así focalizar a los monumentos existentes, así como plantear los recorridos importantes. Como punto número 3, veremos quienes promovieron y desarrollaron la propuesta y quienes fueron opositores a ella. Como principal promotor del plan, como su nombre bien lo dice, fue Pierre Charles L'Enfant. El plan L'Enfant no fue ejecutado totalmente e incluso fue modificado en parte, y por ello, en fechas próximas al primer centenario de la ciudad, se creó un grupo de expertos bajo la dirección del senador James Macmillan, quien tuvo la misión de reflexionar sobre el conjunto y actuar en la remodelación de las áreas centrales de la ciudad. Se denominó Arlington County en referencia a la Arlington House, que fue residencia además del general Robert E. Lee. L'Enfant se postuló para redactar el plan de la nueva ciudad. Finalmente consiguió, gracias a su amistad con Alexander Hamilton y con el propio presidente, el encargo de diseñar el trazado de la Federal City, que acabaría denominándose Washington, D.C. Pasando un poco a los opositores del plan, tenemos que Burham, los principales planes de él para el sitio, incorporados los diseños de arquitectos formados en la École des Beaux-Arts de París, que combinaron el equilibrio y la armonía de la arquitectura neoclásica y barroca con la estética de los edificios y paisajes urbanos de Chicago. Además, otros oponentes serían Louis Sullivan y Frank Lloyd Wright. Entre ellos, querían evitar totalmente tomar prestado y replicar directamente el diseño europeo. En cambio, inventar un estilo nuevo y verdaderamente estadounidense, como lo venían haciendo en sus proyectos. Fue notablemente difícil trabajar con L'Enfant. A pesar del favor de Washington, finalmente fue descartado del proyecto y el plan final de la ciudad se basó en encuestas realizadas por Andrew Ellicott, que se muestra aquí en la misma escala en el plan L'Enfant, con modificaciones hechas por Jefferson. Principales características de la ciudad. El plan L'Enfant presenta elementos que reflejan tres grandes influencias. El diseño se inspiraba primeramente en los trazados barrocos europeos, con grandes avenidas que mostrarían al mundo el poder de la nueva nación a la que se aspiraba. También los trabajos del paisajista francés Lenotre y particularmente sus diseños para los jardines de Versalles. Por último, L'Enfant se había iniciado en la francmasonería, incorporándose a la Logia de Nueva York en 1789, y esta circunstancia le llevó a incorporar muchos símbolos como el conocido obelisco. Para el emplazamiento de la ciudad, se escogió un territorio virgen que se beneficiaría de la existencia de la proximidad de dos puertos prósperos que eran los de las ciudades de Georgetown y Alexandria. La capital necesitaba un territorio y para ello se delimitó un cuadrado de 10 millas de lado cuyos vértices indicaban los 4 puntos cardinales, de forma que en planos parecía como un rombo que pronto se identificó con la forma de un diamante. No obstante, esta delimitación inicial se vería modificada años después cuando Virginia reclamó la parte segregada de Alexandria, y con esta segregación el diamante de 100 millas cuadradas se rompía siguiendo la falla del río Potomac, convirtiendo su parte norte en el Distrito de Columbia. La ubicación del Capitolio es uno de los grandes temas de la ciudad, ya que protagoniza el plano en una clara alusión al poder del pueblo. Existe una traza ortogonal geométrica conformada por ejes transversales que funcionan como las calles principales, que tienen como función focalizar todos los espacios hacia los puntos importantes de la ciudad. Los ideales establecidos por el movimiento City Beautiful, que había nacido en Chicago a partir de la Ciudad Blanca en 1893,
permitieron que Washington se convirtiera en una de las primeras ciudades en las que se aplicaron estos principios urbanos de la ciudad bella, que inspiraban en los grandes trazados geométricos, perspectivos y estilos del clasicismo y del barroco, en los que se apostaba por la monumentalidad, sobre todo en los espacios públicos, y en general planteaba extraordinarias escenografías urbanas que priorizaban la estética del espacio y se conseguían entornos mucho más favorables para un desarrollo social adecuado. Dentro de los principales problemas tenemos las dificultades técnicas habituales, entre las que también se acometió el rellenado de la amplia desembocadura del Tíber. Además, los problemas civiles, donde en 1812 se declaró un nuevo enfrentamiento entre estadounidenses y británicos, donde Washington sufrió incendios en una buena parte de sus edificios públicos en 1814. Y décadas después vienen los problemas financieros derivados de la Guerra de Secesión, que fue entre 1861 y 1865, que además esto frenaron el proceso de su construcción. Ya en el Macmillan Plan se apoderan estas fuerzas naturales, donde además el perfil de la ciudad en su encuentro con el río había cambiado y exigía una reconsideración. En las últimas décadas del siglo XIX hubo varios desbordamientos del río Potomac, que anegaron toda la parte del sur de Pennsylvania Avenue. Tras la catastrófica inundación de 1881, se tomó la decisión de realizar un canal regulador. Ya para el City Beautiful Moment, pues también se veían problemas tal cual como el aumento de la contaminación, la falta de saneamiento en las grandes ciudades y la contaminación vehicular que se encuentra en la mayoría de las grandes ciudades estadounidenses, afectando a ricos y a pobres por igual. El mall, tal como lo imaginó la Comisión Macmillan, es más o menos lo que es hoy. El área a ambos lados del centro comercial es estrictamente para usos federales, y el centro comercial en sí es el hogar de los museos de Smithsonian y una gran cantidad de monumentos. La combinación de las mejoras de Macmillan, la expansión del FDR, del gobierno federal, y la guerra inminente condujeron a un rápido aumento de la población en 1940. El aumento de la población urbana del país se comenzó a superar en número a la población rural, y además un gran flujo de inmigración del campo a la ciudad e inmigrantes del exterior. Dentro de las críticas, los debates sobre la ciudad tenían temáticas muy variadas. Muchas veces reclaman el diseño del mall, que había evolucionado de forma poco coherente, y otros requerían el planteamiento de un sistema de parques adecuados, y también se reivindicaban espacios para el homenaje de los héroes de la nación. En la mayoría de los habitantes de la ciudad pues percibieron que las ciudades eran feas y congestionadas, sucias e inseguras.